Cuando digo que soy ateo, lo que quiero hacer es negar mi identidad con esa institución. Entonces, la espiritualidad, la religión no es espiritualidad, la religión es sistema. La religión está en lo más alto del sistema. Entonces, la religión lo controla todo. Estás muy dormido y entonces estás dentro de ese sistema. Cuando empezás a despertar, te empezás a dar cuenta que hay algo de ese mensaje que no está resonando con vos. Entonces, la religión es sistema, la espiritualidad es desbloquear un nivel del juego y darte cuenta que, claro, cuando llegas a esa observación del sistema te das cuenta que la vida era muchísimo infinito más, que solo estabas mirando hasta ahí porque hasta ahí alcanzaba tu observación. Entonces, el sistema está acá y te está observando desde arriba, vos estás abajo, vos sos la masa observada, sos parte de esa masa observada. Si vos estás abajo, el sistema te observa, el sistema sabe todo de vos. Vos no sabes todo del sistema porque estás de abajo y no podés entender sus normas del juego. Entonces, ¿cómo llegás a estar en la observación del sistema? Y tenés que aumentar tu observación para cuando llegues al mismo nivel, entonces ahí sí entendés sus reglas del juego, porque empezás a ver para abajo. Entonces, al ver para abajo te das cuenta que absolutamente todo está controlado bajo algo que observa desde más arriba, con más poder o con más sentido de poder. ¿Cómo hago para aumentar esa observación? Y hay un ABC que está disponible para todo el mundo, para todo aquel que quiera cuestionar, para todo aquel que quiera experimentar, para todo aquel que quiera conocer este lado de hacer dinero, este lado de crear empresas. Es una parte que se llama sistema, es una parte de la vida. Cuando te das cuenta que cuando lo dominás, digamos, entonces cuando dominás el arte de hacer dinero, el arte de manipular la energía del dinero a través de tu conciencia, a través de la expansión de tu conciencia, empezás a manipular el arte, de hacer y crear riqueza, de crear dinero. El crear abundancia, el ser abundantes es nuestro estado natural, es lo que vibramos, pero cuando creamos ese arte que está dentro del juego, está dentro de las reglas del juego, entonces puedo entrar a dominar ese arte. Porque si ese arte está disponible en el juego, o sea, si mi conciencia me da para entender que hay cosas en el juego, entonces yo las observo, y si las observo puedo también cuestionarme y el decir, ¿podré yo también utilizar estas herramientas? Porque si están en el juego, ¿por qué no podría yo utilizarlas? Entonces, ¿hay una forma de crearlo? Y sí, hay gente que lo está logrando. Ok, entonces si hay gente que lo está logrando, hay formas de crearlo. A ver, de esa gente que lo está logrando, ¿hay alguien que se parezca, que se haya parecido a mi situación? Y entonces, cuando observas eso, buscas esa información disponible en lo que es la vida, en el aire, en el oxígeno que coexiste. No es que esté escondida en algún lejano lugar del planeta Tierra, bajo tierra. Es nada más indagar en esa información que está viviendo a través de mí, que está viviendo conmigo y con todos. Está disponible la información. No tengo que ir a buscarla a un lugar desierto, a un lugar lejano. La información está disponible. Lo único que tengo que hacer es conectar con ella. Mirarla de frente y decir, bueno, tengo esta información disponible. En esta partida de la vida está esto que se llama dinero. ¿Qué me permite hacer esto que se llama dinero? Bueno, esto me permite comprarme un billete de avión. Ok, esto me permite comprarme un café. Esto me permite comer, alimentarme, pagar mis necesidades básicas. ¿Ok? Entonces, si el dinero está como un intercambio para casi todo, entonces tengo que aprender a hacerlo. Porque entonces, si no quiero aprender a hacerlo, o si ni siquiera me cuestiono si lo quiero hacer, entonces es una decisión que está ahí la opción de tomar y de experimentar a ver si yo puedo hacer, si yo puedo crear, si yo puedo utilizar esta herramienta. O sea, el dinero, entiendo cuál es su definición y entiendo, ok, esto es una carta más puesta en el juego para divertirme, para experimentar, para jugar. Entonces el dinero
pasa a ser una tarjeta de acceso, como no sé quién se identifica en un lugar X, y nada más, te da el acceso a entrar a ese lugar. O sea, no es que las sensaciones no se puedan experimentar sin dinero. Sí, o sea, yo puedo imaginar, tengo la imaginación, en mi imaginación puedo imaginar que tengo dinero, entonces experimentar esas sensaciones, pero si yo quiero vivirlas, entonces yo tengo que ir a construir ese dinero para experimentar esos escenarios que yo construí gracias a que quise conocer esta herramienta llamada dinero. Pero el dinero no es emoción, el dinero no tiene ningún contexto amoroso, el dinero no es ni amor, ni perdón, ni diversión, ni nada. El dinero es el acceso, el intercambio. Entonces yo le estoy poniendo al dinero todas esas emociones. Yo se las estoy poniendo. El dinero nada más es una herramienta más del juego que, bueno, el sistema, al estar observándonos de arriba, nos cuenta una historia y nosotros escuchamos la historia y la creemos. Si queremos. Si no queremos creer esa historia, podemos ver si se puede experimentar una historia distinta. Entonces, claro, tengo que moverme a ver si puedo experimentar una historia distinta. No es que la historia distinta me va a tocar la puerta y me va a decir, hola, soy la historia distinta. Tengo que ir a buscar a ver cómo crear esa historia distinta. Entonces, el proceso a crear esa historia distinta es lo que nadie quiere hacer. Porque se piensa que el proceso no es parte de la historia distinta. Y eso es el problema de la clase pobre, de la clase media, que necesitamos la inmediatez. Entonces creemos que la recompensa viene ya, de que me lo merezco porque sí y ya lo tengo. No, sí me lo merezco, pero tengo que experimentar el proceso. Me creo que el proceso no existe y el proceso existe, es parte del ABC. Entonces, claro, entramos muchas veces a ese proceso de crear una nueva historia y nos encontramos con algo nuevo que se llama proceso. Entonces, no lo conozco, yo estoy acostumbrado a la inmediatez. Y entonces cuando veo ese proceso digo, epa, ¿acá qué pasó? Hay algo que yo no conozco, no coincide con mis planes. Y no, porque es una historia nueva. Entonces, claro que si es una historia nueva van a aparecer cosas que no estaban en tus planes porque todavía no conocías. Tenemos que aumentar la observación para estar al nivel del sistema, y cuando llegamos a la observación del sistema, que es expandir mi conciencia para que mi conciencia pueda observar desde ese lugar, desde el lugar que está observando el sistema, que es muy fácil, es seguir este ABC, que es gratis y que está disponible, y vas a poder expandir tu conciencia hasta el nivel de ese sistema para poder ver a qué están jugando, ¿verdad? Entonces cuando llegas a ese lugar, entonces se te desbloquea una puerta en este juego, que es la vida. Entonces se te desbloquea esa puerta y entonces la vida como que se agranda, porque tu observación se agrandó infinitas veces. No lo que existe es infinito, lo que se agrandó fue mi conciencia observadora. Mi conciencia observando pudo agrandar la visión. Entonces, ahí me di cuenta que había mucho más juego, muchísimo más, infinito más juego que esto que llamo vida, que parece que es sinónimo de sistema. Cuando llego a ese sistema, cuando completo la ecuación y digo, mira, se podía, independientemente de mis circunstancias, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de mi sexo, sí se podía. En el momento que ves que se puede, desbloqueas infinitas creencias que eran como bloques que te impedían, que te hacían no ver, no poder ampliar la vista. Entonces se va todo eso, y entonces tu conciencia se expande, observas, la observación es más grande, ves más cosas y te das cuenta que el juego era muchísimo, infinitamente más grande. Entonces la espiritualidad es ese desbloqueo de información que está como condensada, la espiritualidad es como ese desbloqueo de información vencida en mi archivo subconsciente. Entonces yo lo que puedo hacer es ir soltando esa información vencida que no me pertenece de mi archivo subconsciente, y en ese momento
me da la sensación de que me estoy volviendo espiritual. Lo que está pasando es que estoy sacando bloques del juego que me impedían ver lo que era este juego que es la vida. Entonces la espiritualidad es eso, es despejar información para poder ver más, para poder observar más amplio. La espiritualidad es eso. La espiritualidad no es el Dios que nos hizo creer la religión. La espiritualidad es ir avanzando en niveles del juego. Es ir avanzando en este videojuego. La espiritualidad es hacer espacio para ver más. El ver más me hace tener esa sensación, mi ego cree la sensación de que me estoy despertando espiritualmente o estoy llegando a algún lugar. Lo que está pasando es que estoy observando más amplio. Mi observación se agranda porque estoy más cerca de mi conciencia. Cuanto más conciencia en el acto, cuanto más intención consciente en cada movimiento que estoy haciendo, más conciencia. Entonces al más conciencia, más expansión, más observación, se amplía. Entonces empiezo a ver que el juego era gigante, mucho más grande, que yo estaba creando todo el tiempo, que sí, que esto del poder manifestador es innato. Yo estoy manifestando todo lo que estoy haciendo en este juego que es la vida. Pero al principio estoy mi ego está tan identificado con los escenarios en el que está momentáneamente observando, que claro, no puede ver más allá. Entonces, cuanto más identificación es cuanto más chica es tu observación. Cuanto más tu ego está identificado con el momento, con el escenario, con la circunstancia, con la emoción que está viviendo en ese momento, entonces solo ve chiquito, muy corto, apenas puede ver. Entonces, cuanto más se desidentifica ese personaje de lo que está pasando, se da cuenta que no sos la emoción, te das cuenta que la emoción está ahí. Es como que vos sos la conciencia que observa, vos no sos la circunstancia, sos la observación de la circunstancia. Te das cuenta que no sos esa emoción, sos el personaje que está experimentando la emoción, pero la emoción no me transformo en la emoción. Lo que hacemos es transformarnos en la emoción, entonces somos la emoción caminando, la emoción personificada. Entonces eso es más identificación, menos observación, o sea, más chiquito veo la emoción. Entonces cuando puedo soltar la identificación con la emoción, veo que no era la emoción, veo que la emoción estaba ahí, entonces yo estaba observando la emoción. Entonces ahí estoy identificado me deslindé de la emoción, pero estoy identificado con la circunstancia. Entonces yo solo veo la circunstancia. Cuando yo me desidentifico de la circunstancia, no soy la circunstancia, soy la observación de la circunstancia. Entonces me expando más. Entonces cada vez que me voy desidentificando de lo que veo, que me estoy identificando con que me creo que soy lo que veo, en ese momento es cuando mi observación se va ampliando. No es que no sea lo que veo, es que eso que veo simplemente está para ser observado. Sí, yo lo puedo estar proyectando, entonces yo soy eso, pero está ahí para ser observado. A medida que me voy desidentificando puedo ver con lo que son mis 5 sentidos, entonces cada vez mi observación se amplía más y cada vez más me doy cuenta que soy conciencia infinita observando mediante diferentes proyectores que se identifican momentáneamente con lo que están viviendo, con lo que está sucediendo, pero realmente lo único que hace el ego es ser el proyector humano que puede observar mediante la identificación, mediante creerse que está ahí. Entonces, yo soy un proyector, un ego, el ego es un proyector humano. Entonces, yo soy ese ego, soy un proyector humano que mediante la observación creo la falsa ilusión de que estoy acá, y entonces que por consecuencia inevitable que soy esto, y además que soy esto, que todo lo que está pasando a mi alrededor también es lo que soy. Eso es la ilusión egoica a través de que el ego está observando y se identificó por consecuencia inevitable.
El ego al observar se identificó con lo que ve. Entonces la consecuencia de eso fue creerme que era lo que veía. Entonces el ego crea identificaciones momentáneas a través de lo que observa. Entonces se cree que es eso. Y lo único que estamos haciendo es observando. Entonces todo es lo mismo, porque lo único que es conciencia. Lo que somos es conciencia observando mediante diferentes identificaciones momentáneas a través de personajes. La espiritualidad para mí es darme cuenta que estoy observando, que soy conciencia observadora y que estoy avanzando a medida que amplío mi observación, estoy avanzando a niveles del juego. El juego se va desbloqueando a niveles mayores, cada vez mayores, y entonces cada vez veo más. A través de que voy aumentando el ángulo de mi observación, voy ascendiendo en bloques del juego, en escaleras del juego, entonces voy pasando a otro bloque donde eso otro también existe, pero ahora hay más. Entonces cada vez hay más para abajo y cada vez hay más para arriba. Y entonces yo estoy siempre en un espacio-tiempo que no existe, simplemente es identificación. Todo sucede a la vez porque no puedo separar los tiempos, y si yo no puedo separar mis tiempos, significa que todo está sucediendo a la vez. Si todo está sucediendo a la vez, significa que yo puedo contactar con mis múltiples versiones. Eso creo que va sucediendo en un nivel de desbloqueo alto del juego, que vos entras en conciencia que además el tiempo se trataba de una ilusión, que a través de las identificaciones del ego creaba una línea temporal para poder ubicarse en la partida y poder jugar. Pero llega un momento donde tu observación se amplía tanto que te das cuenta que en realidad puedes observar todas las versiones a la vez, porque se trata de vibración. Entonces vos ya estás sintiendo. No es que querés ciertas cosas, sino es que ya sabés que existís con esas ciertas cosas porque ya aprendiste a reconocer la vibración, aprendiste a reconocer que somos energía, que vibramos, que emitimos frecuencias vibratorias. Entonces, desde todas mis versiones, desde todas mis identificaciones con cosas, vibro, estoy emitiendo frecuencias vibratorias en todos mis momentos. Entonces, en todos esos momentos, yo puedo reconocer esa vibración a medida que, bueno, amplío más mi conciencia, amplío más mi observación, entonces voy percibiendo que ya soy en ese lugar con tal cosa por la frecuencia vibratoria que puedo sentir, porque estoy llegando a ese lugar. Entonces, al estar llegando a ese lugar, ya puedo percibir la vibración, ya me estoy convirtiendo en la vibración de ese lugar. Así me voy identificando a través de que me voy convirtiendo en esas vibraciones. Entonces me voy convirtiendo en la vibración de ese futuro y ya antes de convertirme, ya reconocí, porque ya puedo observar mi proceso pasado y me doy cuenta cómo fueron mis vibraciones a medida que mi proceso iba avanzando. Si yo puedo aumentar mi conciencia, me doy cuenta, puedo observar a ese pasado y entonces utilizar ese pasado como archivo de experiencias, como diccionario para ver, para no equivocarme, no, o sea, para saber qué es lo que va a pasar, para predecir. Entonces todo es predecible. Si yo chequeo mi propio archivo, que es gratis, que le llamamos pasado, no es nada más que acumulación de experiencias a través de identificaciones que ya solté. Si yo recibo, si yo chequeo eso, entonces es un diccionario propio que me pude armar y que ese diccionario de vibraciones, que no habla, sino que vibra, pero la palabra vibra y la palabra ya tiene el significado sin escucharla, porque el pensamiento ya vibra y ya me dijo todo lo que estabas pensando. Entonces todo vibra y todo sé sin necesidad de que hayan hechos o palabras. Ya sé cómo vibré en el momento en que todo se estaba por transformar en mi pasado, en una circunstancia que haya sido similar. Entonces ahora estoy vibrando en ese mismo escenario, estoy vibrando en esa misma frecuencia vibratoria de ese momento cuando todo estaba por cambiar. Entonces la diferencia entre un día antes de que todo esté por cambiar y un día después, cuando estás identificado con el momento, hay diferencia porque vos no sabes qué va a pasar acá. Pero cuando vos estás acá y llegaste a ese supuesto futuro del día anterior,
desde ese supuesto futuro, decís, es obvio, la vibración yo ya la sentía. Lo que pasa que hice, ignoré la vibración. No le hice caso a la vibración porque necesitaba, bueno, corroborarlo. Pero la vibración ya estaba. Y si yo voy al futuro, que ahora soy futuro, puedo hacerlo ahora mismo porque ahora soy futuro. Y ver ayer, no mucho más. No necesito ver un año atrás. Voy a mi diccionario de vibraciones de ayer y lo que se haya manifestado hoy, yo puedo decir, sí, la vibración es la misma, la vibración coincide. Yo soy detector de vibraciones porque yo mismo soy emisor de vibraciones. Yo creo vibraciones, yo puedo reconocer esas vibraciones cuando el otro las está emitiendo. Si yo creo una vibración X y el otro tiene la capacidad de crear una vibración X, cuando el otro emite vibración X, Vale reconoce cuál es esa vibración, cuál es el sentimiento de esa vibración X que emitió la persona de enfrente, porque yo también sintonizo con esas mismas vibraciones. Y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo yo me estoy sintiendo cuando emito esa vibración? Entonces en ese momento ya entiendo cómo se está sintiendo el otro cuando percibo su vibración. Es muy fácil estar en la cabeza del otro porque no vas a escuchar el pensamiento hablado, porque eso es la traducción, pero vas a sentir la vibración que está creando ese diálogo. Entonces, vos escuchás un diálogo con una vibración y da igual lo que diga el diálogo, yo no escucho lo que dice el diálogo, escucho la vibración que está creando ese diálogo y es la intención por detrás. Esa intención por detrás, esa vibración por detrás, es lo que yo, a partir de ampliar mi observación, puedo reconocer. Puedes reconocer cuando las personas te están mintiendo y no te están diciendo la verdad, porque no estás escuchando el diálogo en sí, o sea, estás escuchando la vibración, que es el poder, que es la intención, el movimiento que hizo que todo eso sincronizara.